e hiperestudiosos. Entonces, déjenme ver de medicina preventiva. Muy bien. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el módulo 1, en el módulo 2 y lo que llevamos del módulo 3, porque todavía no terminamos el módulo 3. Nos falta la segunda parte que vamos a ver el día de mañana para concluir este módulo. Y después ya vamos a ver todo lo que es saneamiento del medio y demás. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que vimos en el módulo número 1? Bueno, acuérdense que vimos algo relacionado a la introducción, algunas generalidades, lo que eran los determinantes de salud y los niveles de prevención, que además dieron una excelente clase, ¿sí? Entonces, primero debemos de recordar cómo define la Organización Mundial de la Salud a la atención primaria, ¿sí? O APS. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, recuerden ustedes que nos dice que la atención primaria a la salud es el enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objetivo o por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar, ¿sí? Eso es la atención primaria a la salud de acuerdo a la OMS. Ahora, podemos nosotros inferir que son aspectos de la atención primaria a la salud, pues la distribución equitativa, ¿sí? A través de la atención que se le da a los pacientes centrada en las necesidades de las personas y que abarca algunos aspectos muy importantes como es la promoción de la salud, la medicina preventiva, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, ¿sí? Para tratar de reincorporar a la persona a su entorno cotidiano. Entonces, podemos nosotros inferir eso, que son aspectos importantes de la atención primaria a la salud, el que no haya desigualdad, que la distribución sea equitativa, ¿sí? A través de una atención centrada en la persona y que abarca la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Entonces, también vimos los sistemas de salud basados en la atención primaria a la salud y estos se enfocan principalmente en identificar esos valores esenciales para establecer prioridades y para evaluar cambios sociales que nosotros, para que nosotros podamos influir en las necesidades y expectativas de la población, ¿sí? Además, establecer principios que sirvan como cimientos para las políticas en salud, la generación y asignación de recursos, porque si no hay recursos, los dineros y funcionamiento del sistema de salud, y además crear esos elementos que van a ser componentes organizacionales y funcionales que van a permitir organizar las políticas y programas de salud. Ya sé que se oye así muy rimbombante, pero los sistemas de salud basados en la atención primaria a la salud se enfocan principalmente en identificar esos valores esenciales, ¿sí? Ahora, por otro lado, vimos también brevemente, así como generalidades y como una introducción, lo que era la medicina preventiva. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la define como ese conjunto de acciones que buscan evitar que aparezcan enfermedades y retrasar su avance y también reducir su impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas tareas esenciales de la medicina preventiva? Bueno, pues está, entre otras cosas, obviamente la atención médica y la rehabilitación, la promoción y las actividades de detección oportuna, ¿sí? Entonces van muy de la mano la atención primaria a la salud y la medicina preventiva, pero ojo, la medicina preventiva no únicamente es atención primaria a la salud, ¿sí? La medicina preventiva va un poco más allá, porque acuérdense que hay
3 niveles de atención y de atención preventivo, y además algunos autores manejan también un cuarto nivel, un cuarto tipo de prevención. Bueno, ahora, en esa clase también hablamos un poquito de la historia, ¿sí? Por si les preguntan algún tipo de datos históricos. Acuérdense ustedes que vimos a varios personajes que de alguna manera influyeron en lo que viene siendo la medicina preventiva y la atención primaria a la salud. Por un lado, dentro de estos personajes importantes tenemos al doctor Semmelweis. Él fue un médico cirujano obstetra, ¿sí? Del Imperio Austriaco. Estamos hablando de que él nació en 1818 en Budapest y falleció en 1865. Tenía apenas 47 años. Entonces, el doctor Semmelweis, acuérdense ustedes que se conoce, popularmente lo llaman el Salvador de las Madres, debido a que él, mediante análisis y observación y demás, observó la incidencia de la sepsis puerperal o de la fiebre puerperal, ¿sí? Entonces él postuló que esta se podía ser disminuida drásticamente, prevenida drásticamente usando la desinfección de las manos, algo tan sencillo, ¿sí? Tan sencillo que hoy por hoy es el pan nuestro de nosotros, ¿sí? Siempre estamos con la higiene y con el lavado de las manos. Además, él fue uno de los creadores de los procedimientos antisépticos. Sin embargo, fíjense que en su tiempo, pues fue menospreciado, ¿sí? Por el gremio médico. Y fue hasta muchísimos años después que le empezaron a dar esa importancia, ¿sí? Sobre la higiene de las manos como una regla indispensable e importantísima. Y no únicamente a nivel hospitalario, sino a nivel clínico, ¿sí? Recordemos que ahora en el pasado COVID, una de las medidas preventivas era ¿cuál? Higiene y lavado de manos, ¿sí? Entonces, él hizo este importante hallazgo y bueno, pues sí, se disminuyeron drásticamente en las fiebres puerperales. Bueno, ¿qué otro personaje tenemos dentro de la historia? Hay muchísimos, chicos, hay muchísimos. Cuando puedan leer una novela muy simpática que se llama Cazadores de Microbios, se la recomiendo. Está muy simpática. Bueno, Dominique Jean Larrey o el Barón de Larrey, él fue un cirujano francés, ¿sí? Y él fue reconocido por su servicio en las guerras napoleónicas y en las guerras frías. Y fue un importante, muy importante innovador en la medicina de campo, en la medicina del campo de batalla y sobre todo en el triage de batalla. Además, él fue el que inventó la ambulancia voladora, porque en ese entonces los heridos o las personas que morían en el campo de batalla se quedaban ahí, sí, se quedaban ahí. Y bueno, muchos de los heridos morían esperando ser ayudados. Entonces, a él se le considera el primer cirujano militar. Y la Rey nació en 1766 y murió en 1842, el siguiente más bien. Tenemos también a Pierre Fidel Bretagne, que él nació en 1778 y murió en 1862, y este fue un médico francés también, que él efectuó la diferenciación y caracterización de la fiebre tifoide. En ese entonces, pues no existía la idea de las etiologías, ¿sí? Entonces, el doctor Bretagne, haciendo posible identificar, él hizo posible la identificación y analizó de manera sistemática todas las lesiones producidas en las placas de pecho, ¿sí? Además, él proclamó la afectación del aparato digestivo y su contagiosidad y su especificidad, y también logró la diferenciación de la difteria y de la escarlatina, porque en aquel entonces hagan de cuenta que los médicos de ese tiempo las confundían. Entonces, él estableció la transmisión de persona a persona y defendió la importancia de la doctrina etiológica. Él estaba totalmente en contra
de las dietas y de las sangrías, que era con lo que manejaban las enfermedades, los médicos de aquel entonces, de aquel siglo. Vamos a dejar un poquito la historia y también vimos en ese módulo 1 lo que eran los determinantes de la salud. Y yo les comenté que posteriormente, después y por allá por el año 2008, si mal no recuerdo, la Organización Mundial de la Salud cambió este término de determinantes de la salud por determinantes sociales de la salud. Pero aquí a manera introductoria vimos simplemente lo que eran los determinantes de la salud. Y ya desde antes de 1974 ya pululaban algunas teorías, algunos documentos, pero el más reconocido a nivel mundial y en aquel entonces, y fue que en 1974 el ministro de Salud canadiense, Marla Londe, presenta un documento que se titula Nuevas perspectivas de la salud de los canadienses. Y él se enfoca principalmente en 4 determinantes de la salud, ¿sí? Y aquí, como dice la diapositiva, no fue el primero en que dio este enfoque, pero sí el más reconocido. Entonces, de acuerdo a las teorías de la Londe, como les decía yo, 4 eran esos determinantes que estaban ahí, digamos que alrededor del individuo y de los aspectos de su salud, y uno de ellos era la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y los sistemas de asistencia sanitaria, ¿sí? Entonces, la Londe le daba más peso a los estilos de vida, porque él postuló que el ser humano podía influir directamente para mejorar o para no mejorar, ¿sí? Entonces, estos fueron estos determinantes que están ahí para presentar ya sea salud o enfermedad, porque depende, ¿no? Los estilos de vida, así como pueden ser factores protectores, pueden no ser. Todo va a depender del estilo de vida que cada ser humano quiera. Entonces, por ejemplo, él decía, en la biología humana, pues tú no puedes pelear contra la herencia, aunque ahora ha habido tantos cambios que a lo mejor y poquito sí, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues todavía distaba mucho. Ahora, vamos a pensar también que la atención primaria a la salud actúa sobre las causas o esos determinantes de la enfermedad, ¿sí? Y luego también vimos algunos aspectos relacionados a la medicina preventiva. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya dijimos que son medidas de prevención de enfermedades, reducción de factores de riesgo, detención de avances de la enfermedad, la atención de las consecuencias de la enfermedad una vez establecida. Pero, pero la medicina preventiva, pues es una especialidad médica que se enfoca precisamente en prevenir el desarrollo de enfermedades y se basa, y valga la redundancia, se basa básicamente en técnicas que promueven y mantienen la salud y el bienestar del individuo, y no nada más del individuo, sino también de las comunidades, ¿sí? Entonces, acuérdense, la Organización Mundial de la Salud dice que las medidas de prevención de enfermedades son las siguientes: reducción de factores de riesgo, detención del avance de una enfermedad, la atenuación de las consecuencias de la enfermedad una vez que se establecieron. Entonces, esas son las medidas de prevención de acuerdo a la OMS, ¿sí? Reducir el factor de riesgo, detener que siga avanzando y tratar de atenuar las consecuencias de la enfermedad una vez establecida. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con los tipos y la clasificación de las medidas preventivas. Entonces, todo esto, la medicina preventiva se basa en técnicas que van a ayudarnos a promover y a mantener la salud y el bienestar del individuo y de las comunidades, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que existen 3 componentes esenciales de la promoción de la salud.
Esos tres componentes esenciales, recuérdenlos, son la buena gobernanza sanitaria, la educación sanitaria y las ciudades saludables. Esos son los componentes esenciales de la promoción. Pero los principios básicos son de la promoción de la salud, son que incluyen métodos complementarios para la comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambios organizativos y desarrollo comunitario, y además aspiran estos principios básicos a la participación efectiva de la población. ¿A fin de qué? Pues a fin de favorecer la autoayuda, porque esa es la promoción, ¿sí? Y alentar a las personas a encontrar la manera de promocionar la salud de sus comunidades. Recuerden ustedes que una parte importante de la prevención a la salud es la promoción. Y dentro de la promoción, pues está la educación en salud, ¿sí? Porque la promoción lo que busca es que la persona se autoayude, ¿sí? Para mejorar su salud. Entonces, los componentes de la promoción son que exista una buena gobernanza, la educación sanitaria o la educación en salud y pues las ciudades saludables, ¿sí? Y los principios básicos, pues es que incluyen métodos complementarios de comunicación, de educación, de legislación. Sin legislación no se puede hacer nada, ¿sí? De medidas fiscales, de cambios organizativos de acuerdo a como lo requiera la comunidad, del desarrollo comunitario, y además se aspira a la participación, pero efectiva y total de la población. ¿Para qué? Pues para favorecer la autoayuda y alentar a las personas a que encuentren una manera de promoción de la salud, no nada más de él como persona o de su familia, sino de la comunidad, ¿sí? Por otro lado, vamos a tratar de recordar un poquito los niveles de prevención. Recuerden ustedes que hay prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Esto es de acuerdo al esquema de Milton Terris, ¿sí? Porque digamos que el esquema de la historia natural de las enfermedades, que fue la primera que se postuló, pues ya quedó un poquito rezagada. Pero vamos a pensar en este esquema que nos da Milton Terris, donde nos dice que la prevención primaria se va a presentar en el periodo prepatogénico. Y sus objetivos son principalmente pues disminuir la incidencia de enfermedades. ¿Y qué actividades se van a llevar a cabo en esta prevención primaria? Pues la promoción de la salud y prevención específica. ¿Y dónde se va a dar principalmente esta prevención primaria? Él nos dice que en el primer nivel, que es el más cercano a la población, o sea, el primer contacto de una persona. Y tenemos la prevención secundaria, que esta se va a presentar en el periodo patogénico, pero el objetivo de esta prevención es detectar de manera oportuna, de manera temprana, una enfermedad incipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades se llevan a cabo en este tipo de prevención secundaria? Pues es la detección, ¿sí? La detección oportuna, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y la limitación del daño. Y generalmente se puede dar o se da, igual se da a algunas actividades de estas en el primer nivel de atención, pero también en el segundo nivel, en hospitales generales, donde existen las 4 o 5 ramas fundamentales, ¿sí? Aunque como les decía yo, la prevención, la detección se puede dar en muchos otros niveles. Ahora tenemos la prevención terciaria, que esta se va a presentar propiamente en el periodo postpatogénico y muchas veces nos está hablando de cronicidad. ¿Y cuál es su objetivo? Pues la recuperación máxima de las funciones de una persona a través de la rehabilitación, ¿sí? Y esto generalmente se puede dar en el tercer nivel de atención, aunque también se da en el segundo nivel y también hay rehabilitación en casa, a rehabilitación de primer nivel. ¿Y qué es lo que se da? Pues atención a patologías complejas que requieren procedimientos especializados con uso de alta tecnología y competencias de subespecialidad, ¿sí?
Esto es lo que nos dice Milton Terris. Estos son los niveles de prevención que debemos de recordar: primario, secundaria y terciaria, cuáles son sus objetivos y cuáles son las actividades principales que se realizan en cada una de estos niveles de prevención. Y bueno, hablando de niveles de prevención, entonces podemos inferir que la prevención secundaria pues se refiere a la detección temprana de una enfermedad incipiente, ¿verdad? Ya lo vimos. Y que la prevención terciaria pues va a actuar en la recuperación máxima de funciones. ¿A través de qué? Pues a través de la rehabilitación. Y que la prevención primaria actúa como pues disminuyendo la incidencia de enfermedades, ¿sí? Si yo estoy detectando oportunamente una persona sana, pero que tiene algún tipo de padecimiento que ni él mismo lo sabe, pues voy a estar incidiendo en la disminución de la incidencia de una enfermedad. Ahora, por otro lado, la prevención, también existe algo que se denomina la prevención específica, y esta pues es una estrategia que se realiza en el primer nivel de atención, y esta se combina con lo que es la promoción de la salud, y consiste en aplicar medidas preventivas específicas para padecimientos específicos. Por ejemplo, las inmunizaciones, ¿sí? Pero también, chicos, existen otro tipo de prevención específica, como es la administración de la vitamina A y D. Y esto es secundario porque se hicieron algunos estudios hace ya muchos años donde se vio que gran parte de la población pues tenía problemas, sobre todo en relación a la vitamina A y a la vitamina D. Y esto fue para prevenir específicamente pues el raquitismo, ¿sí? Por ejemplo, la adición del yodo o la sal yodada para evitar ¿sí? Entonces, antes de la administración del ácido fólico a todas las mujeres embarazadas, ustedes no se imaginan la incidencia tan grande de bebés que nacían con problemas de tubo neural, ¿sí? Y aunque el ácido fólico lo podemos adquirir en la comida, en las verduras, sobre todo verdes y comestibles, en frutas y demás, muchas veces las costumbres de la población pues no tienen este tipo de recursos a la mano, y por eso es que se les administra el ácido fólico a las mujeres embarazadas para prevenir específicamente este tipo de problemas, y a esto se le denomina prevención específica, ¿sí? Y es una estrategia más, ¿ok? Hasta aquí dudas, chicos. Chicos, o ya se me durmieron. No, estamos bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿qué Ujú. más? Luego, ¿qué empezamos a ver en el módulo número 2? Pues vimos el sistema de salud en las Américas y en México, ¿sí? Entonces, aquí podemos establecer que la búsqueda intencionada de uno o varios padecimientos, pues lo hace, es parte de la detección temprana de enfermedades. Y fíjense, generalmente se realiza en población que se considera sana, ¿sí? Entonces, los gobiernos, vamos a llamarle los gobiernos o los estados, son los responsables de la salud de su población, de la salud de su población, pero no son responsables de mantener a la población sana. ¿Sí me explico? O sea, el gobierno es el responsable de dar salud a su población. ¿A través de qué? A través de instituciones, ¿sí? A través de un sistema de salud. Pero no es el responsable de que todas las personas estén sanas. Eso es responsabilidad de cada ciudadano. Por eso ahí nace todo lo que es la promoción a la salud y la prevención específica. Entonces, los estados, los gobiernos son responsables de establecer sistemas de salud, y se puede llamar como ustedes quieran: Instituto de Salud, Secretaría de Salud, sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y de dotar, son responsables también de dotar los suministros y los insumos
materiales humanos y financieros para que ese sistema de salud subsista. Entonces, antes de 1846, en México no existía un sistema de salud, ¿sí? No existía nada y había una gran desigualdad. Y fue hasta ese año, 1846, cuando se crea el Consejo Superior de Salubridad, así se denominaba, pero claro que empezaron por sacar algunos tipos de boletines y demás, pero fue hasta 1985 cuando ese Consejo Superior de Salubridad sufrió muchos cambios, y después se denominó Secretaría de Salubridad y Asistencia, y después, hasta 1985, se consolida la Secretaría de Salud en nuestro país, ¿sí? Entonces, es el sistema de salud en nuestro país, es la Secretaría de Salud que viene siendo la rectora de todo el sistema de salud. Ahora, fíjense bien, no, ¿cómo es nuestro sistema de salud en México? Bueno, en México tenemos un sistema de salud mixto, ¿sí? ¿Por qué es mixto? Bueno, porque está compuesto básicamente por un sistema público y un sistema privado. Pero acuérdense que el sistema público se va a dividir en dos. Uno aparte es la población que tiene seguridad social y otra es la población sin seguridad social. La población con seguridad social son generalmente trabajadores y sus familiares. Y la población sin seguridad social es la población en general. La Secretaría de Salud siempre ha brindado atención médica y hospitalaria a la población sin seguridad social, aunque si va población que tiene seguridad social, igual se les brinda la atención porque la Secretaría de Salud es para todos. Ahora, fíjense, dentro de cuando ya se consolida esta Secretaría de Salud, entonces se crean 3 subsecretarías, pero nosotros, el área médica, nos vamos a enfocar en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que es la responsable de coordinar, de establecer, de dirigir, de supervisar y de evaluar todas las políticas y estrategias en materia de prevención y de promoción de la salud, ¿sí? Pero no nada más de prevención y de control, sino también del control de enfermedades, de la vigilancia epidemiológica, de la salud mental, de todo lo que tiene que ver con accidentes y adicciones. Además, esta subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud coordina el desarrollo de todos los centros nacionales de programas preventivos y de control para enfermedades. Por ejemplo, controla todo lo que tiene que ver los centros nacionales para la salud de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Para la equidad de género, para la salud reproductiva, para el control y prevención del VIH-Sida y para la prevención de adicciones. Y además tiene a su cargo esta subsecretaría 23,000 unidades de salud, ¿sí? Y más del 90% son unidades de primer nivel. Además de eso, coordina a los más de 3,000 hospitales en nuestro país y casi 40,000 camas sensables. Además de eso, no nada más se queda ahí la Subsecretaría de Prevención y de Promoción, sino también coordina a los 3 institutos nacionales de salud con el objetivo de poder formar, capacitar a todo lo que es el área médica en la atención médica de alta especialidad, destacando y marcando pautas en la producción científica y en la calidad académica, entre otras muchas acciones, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, la Secretaría de Salud tiene 3 subsecretarías, pero la que nosotros pertenecemos por ser parte del Sistema Nacional de Salud es la Subsecretaría de Prevención y de Promoción a la Salud, ¿sí? Entonces, ahora bien, algunas de las funciones que lleva a cabo la Secretaría de Salud como el órgano rector que es del Sistema Nacional de Salud en nuestro país,
pues se encuentra que ellos establecen procedimientos no nada más de salud, sino también de la regulación sanitaria, ¿sí? Ellos ven todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todos los alimentos que nosotros ingerimos, con los medicamentos e insumos que estén bien controlados. Ellos fueron los que empezaron a promover que los farmacéuticos no recetaran, porque antiguamente en cualquier farmacia te daban cualquier antibiótico y hubo mucho problema y muchos medicamentos que el técnico en farmacias no estaba capacitado para dar, ¿sí? Además de eso, ven también todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional y con el saneamiento básico y con los servicios de salud, que el hospital o la clínica o el consultorio o el laboratorio cuenten con lo que marca la normativa sanitaria en relación a eso, ¿sí? Que que lo mínimo que deben de tener es cumplir con la normativa que ya se encuentra en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, además, la Secretaría de Salud va a diseñar e implementar todas las políticas y los programas de salud pública, ¿sí? Ellos se encargan por grupos colegiados de elaborar normas oficiales mexicanas sobre todos los temas de salud. Ustedes han escuchado hablar de la norma oficial mexicana para el expediente clínico, de la norma oficial mexicana para la salud reproductiva. Entonces, esas normas oficiales mexicanas es lo mínimo con lo que debemos de cumplir, pero también existen las guías de práctica clínica, ¿sí? Además de eso, la Secretaría de Salud concentra información estadística en salud, ¿sí? Opera todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, convoca grupos intersectoriales y bueno, de nuevo, no debemos olvidar que la Secretaría de Salud es el órgano rector del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes se pueden hacer así un mapa mental de lo que es el sistema de salud en nuestro país, cómo está subdividido en el sector público, en el sector privado y que, digamos, rectoreando o siendo rector de este sistema, pues es la Secretaría de Salud, ¿sí? Y esto lo hace a través de sus 3 subsecretarías, que como ustedes ven son subsecretarías pues que tienen muchísimo a su cargo, mucha responsabilidad. Entonces, aunado a todo esto, ¿verdad? Y hablando de cómo está conformado nuestro Sistema Nacional de Salud, en nuestro país pues tenemos 2 consejos, ¿sí? Fíjense, uno es el Consejo de Salubridad General, ¿sí? ¿Quién va a dar la certificación de que un hospital o una unidad o un primer nivel cumple con lo que marca toda la normativa de calidad y la normativa existente sanitaria? Es el Consejo de Salubridad General, ¿sí? Entonces, el Consejo de Salubridad General depende directamente de la presidencia y él está encargado de esa coordinación intersectorial en salud, ¿sí? Cuando, por ejemplo, algún hospital, ya sea privado o público, o quiere certificarse, quien certifica no es el Consejo Nacional de Salud, ese tiene otras injerencias, es el Consejo de Salubridad General. Y las guías para la certificación son muy requisitosas, ¿sí? Por otro lado, el otro consejo que tenemos es el Consejo Nacional de Salud. Entonces, el Consejo Nacional de Salud, tiene un carácter federal, ¿sí? Y va a coordinar todas las políticas de salud de nuestro México, pero está integrado por el secretario de salud a nivel nacional, que muchas veces es el mismo, ¿eh? Es el mismo secretario de salud, el mismo presidente del Consejo de Salubridad. A veces no. Y además, el Consejo Nacional de Salud y el secretario de salud tiene a su cargo 32 secretarios estatales de salud. Por ejemplo, la doctora Alma Rosa, pues ella tiene que darle cuentas al secretario de salud a nivel nacional, ¿sí? Bueno, ¿qué más vimos en este módulo? Vimos algo relacionado después con el Sistema Nacional de Cartillas, ¿sí?
que comentábamos, yo les decía, es que el Sistema Nacional de Cartillas es como una estrategia, ¿verdad? Para el autocuidado de la salud. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la línea de vida, ¿sí? El autocuidado. ¿Y existen cuántas cartillas, chicos? Existen 5 cartillas, ¿sí? La primera es la Cartilla Nacional de Salud de los niños de 0 a 9 años de edad, donde viene el Programa Nacional de Vacunación, ¿sí? O el Programa Universal de Vacunación, como ustedes le quieran llamar. Pero no nada más en la cartilla viene qué vacunas se le deben de poner. Ustedes mismos lo vieron y muchas cosas, ¿verdad? Que si las personas realmente utilizaran la cartilla podrían hacer esa línea de vida, ¿sí? Esa estrategia para la línea de vida. Tenemos también la Cartilla Nacional de Adolescentes, que va de los 10 a los 19 años de edad, ¿ok? Tenemos la Cartilla Nacional de Salud de Mujeres, de 20 a 59 años, que difiere de la Cartilla Nacional de Hombres, también de los que abarcan los mismos grupos de edades. Y finalmente tenemos la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor, que está indicada para personas de 60 años y más. Son nuestras 5 cartillas que pertenecen al Sistema Nacional de Cartillas Nacionales, ¿sí? Y es una estrategia para el autocuidado de la salud. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la línea de vida. ¿Sí? Luego vimos también algo relacionado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sus siglas son SINAVE, ¿sí? Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y este sistema, fíjense que es responsable de, recolectar de manera sistemática y cotidiana y oportuna y confiable información relevante y necesaria para conocer la salud de la población y sus determinantes, ¿sí? Entonces, este sistema de salud tiene también sus contrapartes a nivel estatal, a nivel jurisdiccional, ¿sí? Entonces, es como una cadenita, es un sistema de vigilancia epidemiológica y existen varios tipos de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, cuando tenemos un problema importante, sarampión, todos los días se tiene que notificar si en mi unidad, si en mi jurisdicción, si en la zona donde yo estoy, se presentó algún caso de sarampión. Y normalmente es la vigilancia, decimos la vigilancia negativa. No tengo casos, no tengo casos, no tengo casos, ¿sí? Porque es la forma, y esa notificación se tiene que hacer antes de 24 horas. Si llegáramos a tener un caso de polio, que el último caso se presentó en 1990 en nuestro país, imagínense nada más el revuelo que existiría, ¿sí? Entonces ahí se despliegan una serie de acciones que tiene que ver con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y por ejemplo, en el caso de polio, lo que se hace es ver todo si nos llega un niño con una parálisis espástica o una parálisis de cualquier tipo, se tiene que empezar a estudiar como un caso probable de poliomielitis, ¿sí? Porque lo que tratamos es de demostrar que no es una polio. Entonces, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, chicos, es un sistema que recae en él una gran responsabilidad, porque tiene que recolectar diariamente y de manera sistemática y cotidiana y oportuna. Y además los datos que da deben de ser confiables. Por ejemplo, hoy veía yo con uno de los residentes algo relacionado con tuberculosis y le decía que yo pienso, infiero, que existe un subregistro de tuberculosis, ¿sí? Porque lo comparamos como estamos nosotros viendo el afloramiento, esta reemergencia de esta enfermedad, y sin embargo los números pues no me están diciendo mucho. Entonces, si yo no notifico, no pueden recolectar esta información oportuna y confiable. Por eso el SINAVE es un sistema que tiene mucha responsabilidad y las personas que lo manejan deben de ser altamente confiables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información que den es relevante y necesaria para poder tomar acciones. Bueno, entonces, fíjense que cuando se
detectó que ya estaba erradicada la viruela a nivel mundial, pues fue en 1980. Aunque fíjense que en México se declaró erradicada desde 1952, ¿sí? Luego de que no se registraran casos durante un año, pero se continuaron campañas, ¿sí? Se continuaron campañas. A mí me tocó que la primera vacuna que me pusieron fue contra la viruela y yo estaba pequeñita. Entonces, ¿para qué se siguió revacunando? Pues para evitar que se volviera a reintroducir el virus, ¿sí? Y que volviera a haber enfermedad. Entonces, oficialmente, la erradicación de la viruela a nivel mundial se celebra el 8 de mayo de 1980, ¿sí? Entonces, esto es importante. Ahora, acuérdense que tenemos un programa nacional de vacunación y este programa nacional de vacunación pues tiene muchos años que se empezó a implementar y ha dado excelentes resultados. Aunque sí, como les decía yo, el Sistema Nacional de Salud también depende de los dineros, depende de los recursos, ¿sí? Si no hay recursos, si no se abarca todo lo que se está solicitando, pues se menguan muchas de las acciones preventivas, muchas. Entonces, es muy importante esto. Y muchas veces, digamos que el rubro más dañado o más sacrificado es el de la prevención. Por ejemplo, una de las vacunas que no están incluidas, hay varias que no están incluidas en el programa de vacunación universal, pero una de ellas es meningococo. Y yo he visto casos de meningococo, ¿sí? Otra que no está incluida es, por ejemplo, hepatitis A. La hepatitis A es muy común, sobre todo en guarderías, en niños menores de 5 años. Varicela, ¿sí? Que deberían de estar incluidas en el sistema, en este programa universal de vacunas, pero pues no está. ¿Por qué? Pues por los dineros, por los recursos. Y bueno, ¿qué más vimos en atención primaria a la salud y medicina preventiva en América Latina? Bueno, acuérdense ustedes que la Oficina Sanitaria Internacional nació en 1902, pero esta le dio origen a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS. Pero ¿hasta cuándo fue? Híjole, 56 años después. Fíjense. Entonces, en 1902 se crea la Oficina Sanitaria Internacional porque había brotes muy importantes de fiebre amarilla, ¿sí? La gente se moría como pajaritos por la fiebre amarilla. Entonces se crea esta Oficina Sanitaria Internacional, pero ni siquiera existía una oficina como tal, sino se empieza a crear y se crea un consejo, el primer consejo, ¿sí? Entonces empezaron a luchar, hicieron muchas campañas, se luchó mucho, se trabajó mucho por la salud de las Américas y fue hasta 1958 cuando se consolida la OPS. Ahora, en 1948, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, se crea y se funda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero fue a instancias de la ONU. Y esta es la rectora, la manda más de la salud pública a nivel mundial. Y desde que se funda se han llevado a cabo una serie impresionante de acciones, tanto preventivas como de control de muchos padecimientos y de muchos problemas y de muchos determinantes que influyen en la salud de la población mundial, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que hace la OMS, que a veces hace cosas bien y a veces no tan bien, pero bueno, todos intentos son buenos, ¿verdad? Porque el fin finalmente es, vamos a llamarlo políticamente correcto, brindar salud a la población. Entonces, en 1978, esta es una fecha interesante, importante, porque se llevó a cabo una conferencia internacional y se le denomina la Conferencia Internacional de Alma-Ata, allá en Rusia, en Kazajistán. Pero aquí el objetivo principal, el objetivo de esta conferencia internacional con los países miembros en ese momento, en 1978, era dar salud para todos
en el año 2000. En ese entonces había problemas muy serios con la mortalidad infantil. Entonces también en este año, en 1978, se lanza el programa de hidratación oral, ¿sí? Y que ha salvado muchas vidas, porque antes no se imaginan cómo se llenaban los hospitales de niños con enfermedades gastrointestinales, pero más que la infección era el desequilibrio hidroelectrolítico tan importante que traían secundario a esa infección gastrointestinal. Entonces, recuerden esta fecha, 1978, Alma Ata, Rusia, salud para todos en el año 2000, ¿sí? Ahora, llegó el año 2000 y se logró, pues no, pero sí se lograron algunos objetivos muy importantes, como fue disminuir la mortalidad infantil. Ahora, México también ha tenido sus logros, obviamente, ¿verdad? Y uno de ellos es erradicar dos padecimientos que causaban mucho problema, sobre todo en algunas áreas tropicales y sobre todo vinculados a la pobreza de algunas áreas. Y estas fueron el tracoma y la oncocercosis. Entonces, el tracoma se erradicó en el 2017 y la oncocercosis en el 2015. ¿Ok? Ahora vamos a volvernos un poquito en los sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. Y bueno, ya veíamos algunos de los valores esenciales y estos, acuérdense que siempre, aunque lo dije de otra manera, pero es ser solidarios, o sea, solidaridad a todas las personas, la equidad en salud, que no haya esos desequilibrios, ¿verdad? Esas inequidades y el derecho al nivel de salud lo más alto posible. Entonces, ese derecho es un derecho humano, es un derecho que toda persona tiene y son parte de los valores esenciales de los sistemas de salud basados en la APS, ¿sí? La solidaridad, que no haya la igualdad, la equidad. No es igual la igualdad que la equidad en salud y sin embargo, aún ahora tenemos inequidad y a veces tenemos desigualdad en salud. Pero todo mundo, todos los ciudadanos, todas las personas tienen derecho al nivel de salud lo más alto posible. También es algo importante que les debo de comentar que cuando se hace lo de Alma Ata, digamos que la herramienta que ellos proponen, adivinen cuál es. Mediante la atención primaria de la salud, ¿sí? Entonces, era la herramienta o fue la herramienta que propusieron, la atención primaria de la salud, porque la atención tiene valores esenciales y esos valores esenciales tienen que ver, como les decía yo, con la igualdad, con la equidad, con el derecho a la salud, con la solidaridad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales que definen a los sistemas de salud basados en la atención primaria a la salud? Son 13 elementos, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? Estos son los elementos. El primero, pues es el acceso y la cobertura universal. Y ahorita lo veíamos acá en todas las, todas esas líneas que sigue la APS. Entonces, el acceso y la cobertura universal, o sea, esto es para poder dar respuesta a las necesidades del individuo, de la familia y de la comunidad, sin importar de dónde procedan, sin importar su nivel sociocultural, su nivel económico, su género, ¿sí? Ahora, la atención integral e integrada. Nosotros no podemos dividir a un ser humano. Los servicios deben de ser suficientes, incluyendo la promoción, la prevención, la atención primaria, el diagnóstico, la curación y la rehabilitación y la atención paliativa. Entonces, esto requiere la coordinación de todos los niveles de atención. La atención médica debe de ser integral e integrada. Ver a la persona como un todo y brindarle todo lo que tiene la atención primaria de la salud, que es desde la promoción, la prevención, la atención primaria
diagnóstico, curación, rehabilitación y atención de los cuidados paliativos. Y yo aquí metería también salud mental. Por otro lado, digamos que el elemento esencial número 3 tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud, ¿sí? Entonces, la promoción y la prevención de la salud, pues es la atención de salud que se brinda y comprende acciones tanto de educación como de prevención y como de promoción y fortalece todas las medidas preventivas. El elemento esencial número 4 nos dice que la atención debe de ser apropiada. Entonces, mediante la aplicación de medidas y de tecnologías y de recursos de calidad en cantidad suficiente para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de salud. Y aquí en esta, pues, elemento importante es la calidad, ¿sí? Pero acuérdense que estos elementos esenciales son eso, es para que puedan funcionar los sistemas de salud, pero basados en la atención primaria a la salud. Tenemos también la orientación familiar y comunitaria. Mediante la salud preventiva o las medidas preventivas se utiliza información de la comunidad para calcular riesgos e identificar problemas generando estrategias de intervención. La número 6 son los mecanismos activos de participación. Se busca siempre que la participación de la comunidad sea buena, sea activa. Se buscan todas esas estrategias nacionales tratando de respetar todas lo que son las costumbres de la comunidad, tratando de promover los estilos de vida saludables, sobre todo el autocuidado, la autorresponsabilidad y además tratando de identificar problemas que podrían ser potenciales para que no se llevasen a cabo estos objetivos de los mecanismos activos de participación, porque a veces la comunidad está envuelta en mitos, pero se tiene que conocer. Tenemos el elemento número 7, que es el marco legal e institucional. Entonces, aquí el conocimiento de programas, políticas y manuales de procedimientos y normativa vigentes, ¿sí? La organización y la gestión óptima para que se pueda garantizar y puedan establecer altos estándares de calidad y poder dar cumplimiento a las necesidades de salud de las personas y de las comunidades. Y tenemos políticas y programas en favor de la equidad. Entonces, aquí es importante dar a conocer y crear conciencia, mucha conciencia entre el personal que labora en los servicios de salud sobre las políticas y los programas de proequidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de tratar de disminuir las desigualdades en la atención. Y muchas veces esas desigualdades, miren, ocurren porque el paciente ya es indigente, porque el paciente viene de otro lugar, porque el paciente es de edad avanzada, porque el paciente habla otra lengua. O sea, entonces se debe de dar a conocer y crear conciencia entre el personal. Ahorita en el Hospital Metropolitano tenemos un paciente que nada más habla náhuatl. Entonces, este tipo de situaciones, a pesar de que es la atención primaria de la salud, como les decía yo, no necesariamente es en el primer nivel de atención, ¿sí? ¿Qué otros elementos esenciales van a definir a los sistemas de salud? Bueno, pues tenemos el primer contacto, ¿sí? Se debe de establecer el punto del primer contacto con los pacientes, el cual debe ser accesible y resolutivo. Entonces, a veces el primer contacto pues puede estar en el primer nivel de atención, pero muchas veces no. Entonces, aún así, se debe de establecer el punto del primer contacto, ¿sí? Recursos humanos apropiados. Debe de existir una buena planeación estratégica y capacitación y fortalecimiento del conocimiento del personal para mejorar todas sus habilidades y sus desempeños. Los dineros, recursos financieros que deben estos de ser adecuados y sostenibles para poder garantizar el acceso y la cobertura universal, porque si no, pues no se puede dar cobertura universal, ¿sí? Aunque se quiera. Y contar con un presupuesto para ofrecer esa atención integral, integrada de calidad. Y por último tenemos la participación intersectorial, o sea, esos vínculos entre el sector público y privado
y no gubernamentales a fin de abordar los determinantes de salud. Entonces, jóvenes médicos, aquí están los 13 elementos esenciales que van a definir los sistemas basados en la atención primaria a la salud. Acuérdense, acceso universal, atención integral e integrada, acciones de promoción y de prevención, atención apropiada, orientación familiar, mecanismos activos, marco legal, organización y gestión, políticas y programas, el primer contacto, recursos humanos, recursos financieros y participación intersectorial. Estos elementos esenciales no tienen que ver con la atención individualizada que yo le dé a mi paciente. Son elementos que deben de existir en un sistema que esté basado en la atención primaria a la salud, ¿sí? Luego también vimos un poquito, ay, perdón, creo que acá está. Luego también vimos, ya casi al último, vimos algo relacionado con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, ¿estos cuándo se dictaron o cuándo se establecieron? Pues fueron a nivel mundial en el 2015, ¿a través de quién? Pues de la rectora de la salud pública, ¿sí? Y se establecieron además con igual los países miembros y participantes. Entonces, no me voy a detener mucho en estos objetivos, son 17, recuerden ustedes. ¿Y cuántas metas tienen estos 17 objetivos? Son 169, ¿sí? Pero se empezó muy bien en el 2015. ¿Y quién nos iba a decir que para finales del 2019 y principios del 2020 iba a venir una pandemia? Una pandemia de un nuevo virus, de un virus totalmente desconocido que empezó arrasando comunidades y que empezó a haber toda una crisis, ¿verdad? A nivel mundial, crisis de muchas índoles, que causó mucho dolor en muchas comunidades, en muchas familias, y que de alguna manera, pues fue un parteaguas, ¿sí? Fue un parteaguas para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible, hagan de cuenta que tuvieron grandes retrocesos. Otros están como detenidos y algunos poquitos han ido, digamos que caminando lento, pero están caminando. ¿Cuándo se cumple la meta de los objetivos de desarrollo sostenible? Recuerden ustedes, en el 2030. Tenemos 5 años para cumplir las 169 metas, ¿sí? Entonces, hay algunos que nos van a representar muchos desafíos, ¿sí? Muchos desafíos, como son, por ejemplo, la crisis alimentaria, ¿sí? Hay una hambruna, hay países que tienen hambrunas terribles y la escalada de conflictos. Entonces, estos son algunos de los que representan mayores desafíos. Pero como les digo, hay otros que, bueno, representan algún tipo de esperanza, ¿sí? Y bueno, siendo esta la última diapositiva, me gustaría que me comentaran qué opinan. ¿Verdad que está fácil o no? Esperemos que sí, doctora. Mañana le Eh, dice. Mañana yo voy a estar siguiéndolos en Canvas y me va a dar el soponcio, yo creo, donde vea 8. No quiero 8, quiero 10, quiero 9. Porque todo esto que ahorita revisamos lo vimos y está en las presentaciones. ¿No? Es cuestión de que le den una revisada, ¿no? ¿Qué pasó, Paula? Doctora, yo tengo una duda. En Ay, el yo libro, tengo muchas. A ver. en el libro que nos dio de salud pública y de medicina Ujú, preventiva, ujú, o sea, los primeros dos módulos, que son los que ujú. van a venir en el parcial, ¿qué capítulos son, más o menos? Pues es que, ¿sabes qué? Que vienen ahí como
sí viene algo de medicina preventiva en las Américas, ¿sí? Y la introducción, bueno, pues entonces es relacionada a generalidades. Eso yo, por ejemplo, de eso yo lo saqué, ¿sí? Generalidades, introducción. Algunas cosas sí las tomé del libro y algunas otras, pues no, tomé de varias fuentes, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, porque eso no venía en el libro. Entonces yo quería extender un poquito más el tema. O sea, no guiarme totalmente del libro. Por ejemplo, el libro viene hablando muy bien de lo que es el sistema de salud en México, ¿sí? A mí me pareció muy bien. Claro que hay algunos datos que a veces debemos de complementar porque como que si ese libro se hizo o se editó, la última edición, fue antes de Morena. Sí, yo no soy partidista, pero antes de Morena, pues se establecieron muchas metas y se establecieron muchos acuerdos internacionales. Y está por demás decir que uno de los programas más exitosos a nivel mundial fue el programa de vacunación universal, ¿sí? Sí, sí, definitivamente se lograron erradicar algunas enfermedades que le causaban mucho problema a nuestros niños. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la hidratación oral y con enfermedades gastrointestinales. En nuestro estado, hace algunos años, nosotros no teníamos, o sea, hagan de cuenta que la morbilidad y la mortalidad en Nuevo León por estas causas eh, ni siquiera llegaba a la media nacional, era mucho menor de la media nacional, ¿sí? Porque se trabajó mucho, se trabajaba mucho. Entonces, pues después hubo como algún tipo de conflictos políticos que a mí no soy experta ni conocedora grandemente de eso, sino yo por lo que veo, por lo que vivo, y desgraciadamente se observó que lo que antes siempre existía, por ejemplo, es un ejemplo. En el Hospital Metropolitano teníamos todas las vacunas para todos los niños. Y de repente ya no teníamos, ni siquiera BCG, ¿sí? Ni siquiera BCG. Entonces se empezaron a presentar que algunos casos de tuberculosis meningia cuando en Nuevo León ya se había batido ese problema, ¿sí? Ya ven ahorita con el problema de sarampión, que bueno, fue un caso que venía de otros lados. Ignoro si se han presentado más casos en Nuevo León. No he puesto atención porque me llegan los boletines epidemiológicos. Entonces, son aspectos que nosotros vemos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo máximo que les pueden preguntar? Lo que vimos ahorita. Ujú. Lo que vimos ahorita del capítulo 1. ¿Quién fue Semmelweis? ¿Qué hizo Semmelweis? Por ejemplo, ¿qué hizo el conde de Laray o Larroy? ¿Sí? ¿Qué hizo Bretañón? Ujú. ¿Qué es la medicina preventiva? ¿Qué trata la medicina preventiva? ¿Cuáles son los niveles de prevención? Entonces, todas estas cosas ustedes se las saben muy bien. Y como les digo, las dos primeras, y tienes razón, Paula, realmente en el libro está como dispersa esa información, pero ahí está. Yo creo que lo puedes ver en la introducción. Ya ven que hay un capítulo introductorio. Ahorita no tengo a la mano el libro. Tengo muchos libros. Ahí están, todos mis libros. Creo que no se ven. Bueno, tengo muchos libros, pero ese libro, el de medicina preventiva, lo dejé en el hospital. Ahí lo tengo. Pero sí, me supongo yo que en el capítulo número 1, en la introducción, y quizás antes de donde abarcan medicina preventiva en América Latina. Ujú. Búsquenlo, ¿sale? Sí, O doctora, bien, gracias. revisen la presentación. O si le tomaron captura de pantalla. Ah, lo que ahorita la presentación que yo les hice, pues ahí están algunas de las respuestas que van a ver en el examen.
¿sí? Normalmente el repaso yo se los hago en relación a las preguntas que probablemente vayan a venir en el examen. El examen parcial, yo colaboro muchísimo. En el que no necesariamente colaboro tanto es en el final, porque en el final se colaboran las 3 sedes, que es Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. ¿Y cómo les va a los de Monterrey? Súper bien, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? A ver, Rafael Velasco, ¿alguna otra duda? Aide, Ricardo Salomón, Fernanda, ¿ya están Todo bien, listos? doctora. Todo Sí, todo bien. bien, hombre. Nada más lean bien la pregunta, ¿sí? Si hay alguna pregunta que no concuerda con lo que ahorita vimos, la respuesta, lo vemos en la clase, ¿sí? Y ya, yo hago los ajustes necesarios, ¿ok? Muchas ¿Sí? gracias, doctora. Muy bien. Los veo mañana, los sigo en Canvas para ver cómo les va en su examen, les va a ir muy bien. Desde aquí les doy mi bendición, porque les va a ir muy bien, excelentemente bien. Y después, a las 2 de la tarde, nos vemos para la clase, ¿ok? ¿Sí? Sí, Sí, muchas Gracias. muchas gracias, gracias. doctora. Gracias a ustedes. Cuídense mucho ya, pónganse, relájense, o sea, tranquis. Denle una revisada al tema o si grabaron ahorita la presentación, denle una revisada, ¿ok? Nos vemos mañana. Bye, La dejen de ir a comer, no he comido. Gracias, doctora. Bye. doctora, la presentación de ahorita, esa también está en Canvas. No, esa no está en Canvas, hija. Esa Ah, no está en Canvas. Si alguien quiere ahorita, déjenme, a ver, ¿a quién se la puedo pasar? si quiere puede ser a mí, yo le escribí por WhatsApp. Soy Por Loreta. WhatsApp. Déjame, voy a abrir aquí en esta laptop WhatsApp y ahorita se las mando. Y ya, si quieren, la comparten. ¿Sale? Pero Sí, si no, muchas ahí gracias. están las presentaciones en Canvas. ¿Ok? Bye. Gracias. Listo, doctora, muchas gracias. Bye. Cuídense mucho. Igual, gracias. Bye.